dende a que dirixe un consistorio no que ademais levou a pregar a él e outros concelleiros que por respeto institucional falen en galego, porque estamos en Galicia, Ourense é de Galicia, vostedes creo que son de aquí, non terían que facer ningún cursillo. Entonces, o mínimo que se debe facer por respeto institucional, señora Flora, que demais concelleiros, é falar en galego. Falar en galego porque é a nosa lingua, e a nosa lingua nesta provincia, nesta cidade, é dos lugares onde máis se fala. Fagamos tamén gala dese tipo de honra e fagámoslo tamén neste consistorio, por honralo un pouco. Gracias, señor Caride. Antes de empezar, bueno, ya hemos empezado el segundo turno y, bueno, como al fin y al cabo es del mismo grupo de gobierno, señor Caride, voy a decir unas cosas para que después no se mezclen todas, y apuntando también para que en las réplicas pues puedan rebatir. Primero dijo el señor Vilariño, hablaba de que yo hablaba castellano y que era una falta de respeto al gallego. Por favor, prohíbaselo a partir de este momento a Concepción del PSOE y a Geitos, que siempre hablaban en castellano, en el anterior mandato. Entonces, por favor, que espero que sus 9 consejeros hablen todos en gallego, ¿no? No, vamos, es que lo que no tiene sentido es que usted tenga, eran 2, 3 consejeros que siempre hablaban en castellano, en el anterior mandato siempre hablaban en castellano, y ahora dice, oiga, qué falta de respeto hablar en castellano. A mí me llama la atención que usted diga que utilizar una de las 2 lenguas oficiales sea una falta de respeto. ¿Desde cuándo utilizar una de las 2 lenguas oficiales de aquí es una falta de respeto? Por otro lado, si lo que tenemos que ser es no ser hipócritas, porque el gallego no se puede utilizar solo para este salón de plenos. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo usted, si tanto considera que el gallego no hablarlo es una falta de respeto, ¿por qué en las negociaciones que mantuvimos, usted y yo, usted siempre empleó el castellano igual que yo? Todavía tengo aquí grabadas las palabras en castellano. Señor Jácome, no dijo señor Jácome, dijo, yo soy psicólogo y sé perfectamente cuando mientes. Lo dijiste en castellano, dijiste, soy psicólogo y sé cuando mientes. Y ahora mismo estás mintiendo y no tienes ningún acuerdo con el Partido Popular. Pensabas que íbamos de farol. Pues lo dijiste en perfecto castellano. Por certo, unha última cousa. Con respecto ao idioma, Ciudadanos, que sempre defende que hai que respetar o idioma castelán e o galego, en este concello, un que fala en galego habitualmente, quere manifestar que cada un fale como considere. Moitas gracias. En todo caso, eu abogaría para que tanto ela como o señor alcalde non se preocupe por as miñas compañeiras de grupo, non se preocupe, señor Jácome, que ainda non falaron, xa veremos en que falan, canto falen, verdad? Entonces, o que si pregaría, que neste concello que se dé un cursiño de galego para aquelas inseguridades que poda haber a hora de expresarse, e que a ninguén pensaría no Parlamento de Galicia, verdad, que estiveran ali falando en castelán. Ourense Galiza, non? Galicia, como queran chamarlle, verdad? E iso pode non facer sin ningún esforzo. Asegúrolle que pode superar.